Creo que podemos empezar. Vamos a pasar la palabra a Ángela para introducirnos. Mucho gusto. Gracias a Sofía y Rosie por estar aquí. Queríamos solo introducirlos. Mi nombre es Ángela Herrera. Yo soy la especialista principal de información pública del Departamento de Oportunidad Económica del Condado de Los Ángeles. Y queríamos bienvenirlos a este seminario de conocer sus derechos durante interacciones con autoridades de migración. Este seminario está siendo organizado por nuestro departamento, también a par y con apoyo de Public Counsel, DCBA y el Immigrant Office Affairs. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad de colaborar con las organizaciones mencionadas y también por tenerlos a todos ustedes aquí para compartir información. Y con eso se lo voy a pasar a Sofía de regreso. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. Creo que yo voy a empezar. Entonces, pues, ah, bienvenidos. Vamos a hacer esta presentación para los derechos sobre interacciones con autoridades de inmigración. Y pues sí, entonces queremos hacer esa presentación porque sabemos la situación que está pasando en el condado de Los Ángeles y gracias al Departamento de Oportunidad Económica para darnos esa oportunidad de compartir esa información. Entonces, se puede poner sus preguntas en la parte donde dice Q y A. Y pues sí, así comenzamos. Ah, de primeras queremos empezar con descargo de responsabilidad, que en realidad esa significa que pues Sofía y yo somos abogados, pero no somos sus abogados. Entonces, esa presentación está actualizado ah, desde la fecha de hoy, el 5 de agosto 2025, y es solo para fines informativos. Y también con sus preguntas, por favor, háganlos de manera, pues, general. Y no queremos que ustedes están compartiendo información privada aquí en esta presentación. Ok. Y entonces, Public Counsel somos una organización sin fines de lucro y brindamos servicios legales gratuitos a comunidades de bajos ingresos en el condado de Los Ángeles. Entonces, si quieren más información o si quieren aprovechar de nuestros servicios, pueden visitar nuestro sitio web. Tenemos recursos ahí y también servicios para organizaciones sin fines de lucro y también para las pequeñas empresas. Y también quería muy brevemente agregar que estamos grabando esta presentación y que vamos a compartir la grabación después de la presentación y que por favor guarde sus preguntas para el final. Vamos a tratar de contestar las preguntas durante la presentación, pero no podemos hacer una pausa cada vez que recibimos una pregunta. Y que esa presentación solo va a estar en español, no vamos a tener traducción o interpretación al inglés. Entonces, si habla inglés, por favor, vea nuestro otro entrenamiento con el Departamento de Oportunidad Económica, que creo que está en línea ahora. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, exacto. Entonces, pues sí, vamos a hacer eso todo en español. Y aquí tenemos la información que vamos a cubrir hoy. Entonces, como ya ven, hay mucho. Entonces, vamos a hablar de sus derechos constitucionales generales,
también ah, la información que guarde un negocio y identificación de las autoridades de inmigración como ICE y requisitos para los negocios del formulario I-9 y sobre las auditorías de el I-9 y también redadas que pueden hacer las autoridades. También vamos a hablar de la creación y la implementación de una política para sus negocios o organizaciones que es muy importante para, para, ah, para hacer que sus derechos estén reales y que tienen valor. Ah, y también hablamos sobre la diferencia entre espacios privados y públicos y cómo comprender las órdenes judiciales y citaciones, ah, porque esa es muy importante para sus derechos, saber ah, qué, qué necesita decir una orden. Ah, y también pues vamos a hacer, a, a- hablar un poco sobre sus derechos si está detenido o arrestado. Y también este Perdomo, este es un caso legal que es ah, eh, pues está ahora en las cortes. Entonces, no sé si han escuchado de la orden de restricción temporal que ya está en efectivo ahora, pero pues hablamos de eso. Y también consejos de documentación de interacciones con autoridades y apoyo a su personal después de una redada o auditoría. Ok, entonces sería mucho, entonces empezamos ahora. Ok, de primeros, en términos generales, estos son derechos que todos en Estados Unidos tienen bajo la Constitución de Estados Unidos y no importa el estatus migratorio de una persona, ah, y todos tienen estos derechos de guardar el silencio, solicitar identificación a alguien que está diciendo que son del gobierno de una manera, entonces una autoridad. También el derecho a documentar y registrar pues documentos que están proveídos. También el derecho a negar la entrada a espacios privados sin una orden judicial. Y también solicitar documentación justificativa por un registro, por ejemplo. Y el derecho de ser representado por un abogado en un proceso penal. Entonces, pero también a negar de filmar algo sin hablar con un abogado. Entonces, conocer sus derechos es algo, pero no significa que los oficiales lo van a respetar. Y para hacer valer a sus derechos, ah, hay que usarlos, ¿no? Y, y estar fuertes entonces, para que sepan, los agentes de ICE están entrenados para usar una voz de mando para intimidar a personas y también pueden mentir a la gente. Entonces, es posible que van a decir algo muy asustoso, por ejemplo, que van a llevar a alguien o pueden mentir hasta que, por ejemplo, que está la grúa en el proceso de llevar a su carro. Entonces, por eso hay que salir del edificio, cosas así. Se pueden mentir y entonces es importante saber cuáles son sus derechos
y cómo hacerles valer. Y también es importante tener en la mente que muchas veces cuando vienen autoridades de inmigración, van a llegar a una situación pensando que esa situación puede ser peligroso para el agente. Entonces, ya están ah, con mucho estrés y tensión. Entonces, es importante tratarles sabiendo eso en el fondo. Entonces, pues vamos a profundizar un poco en esos derechos. Ok, preparación. Una cosa que un negocio o organización puede hacer es limitar los datos que están en su negocio. Y la razón por qué estamos diciendo eso es porque si llega alguien de autoridades de inmigración, queremos que ustedes ah, ya están preparados y que no sería muy fácil para ellos obtener mucha información sobre sus empleados o su organización si no lo quieren. Entonces, la minimización de datos es la práctica más recomendada. Entonces, también, antes de que te visite cualquier tipo de policía, es importante estar preparado. Entonces, si hay que saber qué información tiene en la oficina y dónde está en realidad. Ah, entonces, ah, no almacense datos a menos que tenga un propósito específico para ello. Entonces, todos los datos que almacense puede ser pues proporcionado potencialmente a las fuerzas del orden, como ICE o policía, con pues una orden judicial o algo, pero es posible que alguien puede ver estos datos. Entonces, es mejor no almacenar información confidencial, como números de seguro social o un ítem, si no es realmente necesario. Y también es importante mantenerlo en un lugar más confidencial, si puede. Entonces, en vez de tenerlo en un cajón, por ejemplo, mejor un gabinete que se puede cerrar con llave o aún mejor en la computadora con una contraseña y una contraseña complicado, no como el nombre de organización y el año, por ejemplo, porque esa es muy ah, fácil para saber. Entonces, ah, esta es, y también en nuestro sitio web tenemos una póliza de retención de datos que pueden revisar y es recomendable tener una política escrita que cubre la retención de datos y también la divulgación de esa información, especialmente si tienen clientes para proteger a ellos. Ok, y ahora vamos a hablar un poco sobre quiénes son y cómo son los agentes de ICE. Entonces, estamos hablando de ICE, pero en realidad es solo ah, una agencia bajo el Departamento de Homeland Security o Seguridad del país. Entonces, es seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, muchas veces está con los siglos DHS. Entonces, estos son todo parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo? Es probable que ya han visto por las noticias y todo
que muchas veces ICE o otras agencias vienen en carros sin identificación, pero muchas veces son de marca estadounidense, entonces como Ford, Jeep, Chrysler, algo así, y son modelos más corrientes, como después del año 2026, por ejemplo. Ah, entonces, y también, pues, quiero llamar la atención que muchas veces sus uniformes dicen policía, y, pero no son policía, por ejemplo, de Los Ángeles, son policía federal, y por eso dice esto. Entonces, quiero llamar la atención a estos, y a veces, ah, entonces muchas veces también no es ICE en particular que está aquí. Entonces, ICE significa Inmigración y Control de Aduanas. Entonces, ah, son algo más popular o en, en las noticias o en las redes sociales, pero en realidad puede ser otros, por ejemplo, HSI o CBP. Entonces, HSI es Investigaciones de Seguridad Nacional o Homeland Security Investigations en inglés, y ellos también llevan chalecos que dice ah, police o policía, pero en realidad ellos son lo más comunes y realizan muchas de las operaciones en el lugar de trabajo, por ejemplo. Y también supervisan a los estudiantes internacionales y de intercambio. Ah, también hay, no está en esta foto, pero también hay ERO, que son operaciones de ejecución y deportación. Y ellos también trabajan para arrestar y deportar a las personas. Entonces es ERO. Y como pueden ver, ah, pues muchas veces vienen en un carro sin, sin nada de, ah, de marcarse como policía o algo, pero y también pueden llegar sin uniforme también. Pero si tienen uniforme va a ser así, y también hay identificación que pueden proveer, pero hemos escuchado que muchas veces no lo hacen. Pero pueden pedir que se identifiquen. Y aquí tienen la patrulla fronteriza y de aduanas o CBP, y ellos muchas veces vienen con este verde en su carro, y muchas veces el verde así significa un tipo de DHS. Y ellos también llevan verde, y pues generalmente ah, esas personas hacen cumplir la ley de inmigración dentro de las 100 millas de la frontera, pero frontera también puede significar las costas o un aeropuerto, por ejemplo. Y queremos diferenciar entre estos agentes federales y policía local. Y hay leyes estatales que dice que no pueden coordinar, pero como ya sabemos, a veces eso puede pasar, o también que estos policías locales pueden estar ahí como protegiendo los agentes federales. Y entonces LPD, PD, LAPD, pues la policía local de la ciudad de Los Ángeles, y también a veces algunas ciudades también lo usan, tienen uniformes azul muy oscuro, y todos estos locales tienen estos carros en blanco y negro, en mi mente es como un mapache. Entonces, el sheriff, ellos
son para el condado, pero también en otras ciudades y, y CHP entonces es importante saber ah, las diferencias entre ellos. Ok, entonces regresamos a lo que es la inmigración para un negocio, por ejemplo. Entonces, este es un formulario I-9 que es para verificar la elegibilidad de un empleado. Y no es para las contratistas independientes. Entonces, si quieren saber un poco más sobre esa diferencia, puede ir al sitio web de Public Counsel. Tenemos un recurso que describe mucho sobre qué es contratista independiente, en cambio con un empleado. Pero es para verificar porque hay ley federal que dice que solo alguien que tiene esa elegibilidad de trabajar en Estados Unidos puede trabajar en Estados Unidos. Y si no, la empresa puede ser multado, por ejemplo. Entonces, cada persona que está trabajando por una compañía estadounidense o organización tiene que llenar este formulario en los 3 días después de estar contratado. Ah, ok. Y entonces el empleador bajo esta ley tiene que estar, pues, hacer ese formulario dentro de los 3 días y también confirmar que los documentos que provee el empleado están razonablemente genios. Entonces, y también que se relacionan con el empleado. Entonces, si, por ejemplo, yo proporciono una pasaporte que dice que yo tengo 72 años, pues no es razonable creer en esto, ¿no? Pues espero que no es razonable. Entonces, pues es importante saber sus obligaciones y muchas veces, porque con el formulario I-9 van a proporcionar como unos documentos que va a va a explicar lo, está, ah, lo que necesitan los empleados. Entonces, muchas veces empleadores usan el E-Verify, que está en línea para verificar a estos documentos, pero también pueden a ver en persona los documentos y verificar que son ciertos. Entonces, ¿por cuánto tiempo hay que conservar los formularios I-9 y también estos documentos muy sensibles que vienen con el I-9? Ah, entonces, si esa persona trabajó menos de 2 años, hay que conservarlos por 3 años del primer día de empleo. Y si esa persona trabajó más de 2 años, un año después de su último día de trabajar por usted. Y entonces es un poco complicado porque si alguien, a ver, ok. Sí, entonces, si tiene y no hay que poner su respuesta en el chat porque ya sabemos que el chat no está funcionando, pero esa es una cosa para pensar. Entonces, muchas veces, ah, si un empleado, como una regla general para el I-9, si un empleado piensa o si el empleador piensa que el empleado ah, tiene
elegibilidad caducado o que fue falso o algo, es mejor verificar ah, bajo la ley. Entonces, si un empleado con DACA indica que su autorización vence el 1 de septiembre, pues en este caso sí, va a tener que volver a verificar la autorización después de esa fecha, porque ya sabemos que está en el futuro. Entonces, pero ese es el requisito bajo la ley y la razón por qué es importante saber sobre esas obligaciones es porque puede tener auditorías del I-9 y también es posible que hay redadas también. Entonces, en caso de una auditoría, va a haber aviso de 3 días y van a solicitar los documentos. Entonces, pero también queremos en este diapositiva hablar de una redada y aquí es más el caso cuando ICE o alguien, la migra, va a llegar a su lugar de trabajo y, y tratar de entrar y registrar y cosas así. Entonces, es importante saber sus derechos en este caso de una redada y pedir una orden judicial, ponerse en contacto con algún tipo de asesoramiento legal y grabar, documentar todo y no darles permiso a hablar con los empleados. Entonces, también puede decir a los empleados que tienen el derecho de permanecer en silencio. Ok. Entonces, las auditorías de I-9. Entonces es importante con las auditorías saber que tiene estos 3 días de aviso. Entonces no hay no hay que permitir que lo hacen de antemano. Entonces solo se puede y no hay que darles consentimiento para hablar con sus empleados. Y es importante saber también, hay que publicar el aviso para los empleados, para informarles que va a haber auditoría. Entonces, aquí tenemos lo que puede pasar si encuentra empleados no autorizados en su organización. Entonces va a tener un poco de tiempo para arreglar el estatus o el papeleo para esa persona. Pero también puede haber multas y entonces es recomendable y también HSI o ERO muchas veces lo hacen estos tipos de auditorías si tienen como un tipo de tip o que saben de una manera que, por ejemplo, hay mucha gente en esa organización que está pagado en efectivo o que hay como cientos de personas entrando y saliendo, pero hay solo 20 formularios de I-9 registrados. Entonces, por eso puede, ah, puede ayudar al gobierno a pensar que es buena idea hacer una auditoría. Entonces, si quieren tratar de evitarlo, pero también esta administración ha dicho que van a haber muchos más auditorías de I-9. Ok. Y esto tiene mucho que ver con cómo manejar su negocio en estos tiempos. Entonces, es muy recomendable tener una política escrita que, sobre lo que puede pasar con inmigración. Y entonces vamos a hablar un poco sobre qué debería decir la política y cómo implementarla. Entonces,
una política, y también quiero decir de antemano que tenemos una política, un ejemplo de una política en nuestro sitio web también que podemos compartir. Ah, entonces, esa ayuda al personal para situaciones inesperadas y estresantes. Entonces, van a saber, van a tener en mente un plan para lo que quieren hacer y qué puede pasar. Y también puede proteger los derechos de sus clientes, su personal y su organización. Y también fomenta la discusión entre la gente para estar de acuerdo a lo que quieren hacer con la organización. Y también comunica con los inmigrantes que son bienvenidos y seguros. Y entonces el contenido de política que otra vez tenemos en nuestro sitio web ah, va a tener un seguimiento. La cosa muy importante es como identificar cuáles son los espacios públicos o privados y también saber quién es una persona autorizada a hablar con agentes o alguien, ah, unas fuerzas de orden, ah, si vienen al lugar de trabajo. Y entonces también ah, es, es buena idea en esta política hablar sobre ah, el rol de cada tipo de persona en la organización y pensar como estar pensando como si está caminando dentro de su lugar de trabajo, pues ¿quién va a encontrar un agente, por ejemplo? Y dónde van a estar sus clientes, dónde van a estar el personal y qué quiere que esas personas hagan en la situación así. Ah, ok, y ahora voy a pasar la palabra a Sofía para continuar. Gracias. Gracias, Rosy. Otra vez a todos, yo soy Sofía, yo soy abogada con Public Counsel. Ahora quería explicar un poco más un concepto muy importante que es espacios públicos y privados. Un espacio privado es donde que en la definición legal hay una expectativa razonable de privacidad. Eso significa que yo personalmente creo que estoy en un lugar seguro, privado, y que la sociedad en general normalmente cree que ese lugar es un espacio privado. Por ejemplo, en mi baño privado, eso es un espacio privado. Entonces yo tengo una expectativa razonable de privacidad. También un lugar como mi propia casa, mi domicilio o en mi computadora personal, tengo una expectativa de privacidad. Un área público es una área que está abierto al público. No necesita más permiso para entrar en esa área. Un miembro del público puede entrar y salir libremente en este espacio. Significa, por ejemplo, una área de recepción del hotel o de un negocio puede ser también parques públicos, la banqueta, la acera. Esas áreas son abiertas al público, entonces nadie necesita más permiso para entrar en este área. Eso es importante para nosotros, hablando de cumplimiento de las reglas de inmigración porque los agentes de inmigración o la policía necesitan permiso para entrar en un espacio privado. Significa que si un espacio es claramente marcado como privado y podemos crear un espacio privado usando, por ejemplo, señales diciendo este área es un espacio privado
y también en cómo manejamos nosotros en este espacio. Si nosotros dejamos pasar a toda la gente al espacio, la gente puede ir y puede crear una expectativa de que toda la gente puede ir, entonces es un espacio abierto al público. Si al otro lado, nuestro comportamiento está diciendo que nadie puede entrar sin nuestro permiso. Por ejemplo, tenemos una guardia de seguridad enfrente del edificio y tiene que hablar con esta persona antes de entrar, o tiene que presionar un botón para entrar, un subidor para entrar, o tiene que tener una cita, por ejemplo, para entrar. Eso puede crear una expectativa de que no todos están eh, invitados a entrar, pero también puede ser que su negocio o su lugar puede estar abierto al público durante determinados horarios o en determinadas zonas, pero es posible que no esté abierto al público todo el tiempo. Entonces, si es una área abierta al público, la policía y ICE no requieren más permiso para entrar. Si es una área donde miembros del público pueden ir entrar y salir libremente, también pueden ICE. Pero en esas áreas privadas, los agentes requieren una orden judicial firmado por un juez para entrar en este área, o un miembro de un empleado tiene que dar consentimiento a los agentes para entrar, para que puedan entrar. Siguiente, por favor. Entonces, es importante tener un plan para el negocio que dice que van a hacer durante una interacción, y qué es su plan de qué pasa con cualquier persona que entra. No es simplemente para la policía o para ICE, es también para cualquier persona que quiere entrar. Puede ser una persona con una arma en la calle, puede ser una persona sospechosa que quiere dañar a uno de sus empleados. Em, entonces, ¿qué es el plan de acceso a su lugar para cualquier visitante? Y cómo están creando esta atmósfera de, por ejemplo, eso es un espacio privado. Tenemos señales que dicen área no entrar sin permiso, em, empleados solamente. Y también tenemos, por ejemplo, un empleado diciendo, perdón, usted tiene una cita con uno de nuestros empleados, que es su nombre, y está escribiendo su nombre para poder dejarle entrar. Em, Quería también explicar otro concepto legal que se llama la plena vista o la vista simple. La plena vista significa que si la policía o ICE están en un lugar y pueden ver algo que creen que es relacionado a su investigación, y también es prueba, por ejemplo, de un crimen o del lugar de la persona que están buscando, pueden tomar esta cosa como prueba para su investigación sin más permiso. Entonces, si están en un lugar donde pueden estar, están en un lugar público y ven algo en plena vista que es relacionado a su investigación, pueden tomarlo. Entonces, eso significa que si sus empleados tienen documentos confidenciales en las mesas, tienen que guardarlos de manera regular, para no tener una
o rompe de la privacidad de sus clientes o de sus miembros. Entonces, significa que, por ejemplo, si usted tiene una lista de los empleados, donde cada vez que su empleado entra en el edificio, firme que está allá. Entonces, una lista de todos los empleados en el negocio tiene que guardar eso en un lugar seguro donde la policía o cualquier persona no puede verlo muy fácilmente y tomarlo como prueba. Y también, como he dicho, hay una excepción al requisito a tener una orden judicial que es dar consentimiento para entrar. Entonces, si alguien que la policía cree que está en cargo del negocio, un empleado, cualquier persona dice que están dando permiso para que pueden entrar y no necesitan más permiso o una orden para registrar, investigar en el negocio. Siguiente, por favor. Entonces, quería explicar cómo se puede identificar qué es una orden judicial, porque hay diferentes documentos que pueden presentar la policía o el ICE. Entonces, para entrar en un espacio privado, la única cosa, el único documento que le permite entrar en un espacio privado es una orden judicial firmado por un juez. A la parte de arriba va a decir que viene de un corte. Va a decir United States District Court. Y va a decir para qué es. Es para arrestar a alguien, es para un registro, y puede verificar el ámbito de la orden. Por ejemplo, es para arrestar a esta persona, es para registrar a este lugar, etcétera. Y al parte de abajo va a tener la firma de un juez y va a decir, por ejemplo, US Magistrate Judge, que es como el título del juez. Um, Hay también órdenes de arresto y de registro. Como puede anticipar, un orden de arresto es para arrestar a alguien y un orden de registro es para investigar a un lugar. El orden de arresto es válido solamente para entrar en el domicilio de la persona nombrada en la orden. Por ejemplo, si dice es una orden de arresto para Sofía, solo permite entrar en mi domicilio, no de mi hermano, ni de mi primo, ni de mi amiga. Aunque yo estoy en trabajo, tampoco pueden entrar en mi oficina de trabajo usando un orden de arresto para mí. Un orden de registro para mi negocio específico, mi oficina, puede dejarles entrar en esta oficina, dado que la dirección está escrito en la manera correcta, es la misma dirección y no ha expirado, no ha pasado 14 días. Siguiente, por favor. En contraste, al otro lado, tenemos órdenes administrativas. Es un orden emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, eh, eh, y eso es una orden, es una agencia del gobierno, no es un juez. Em, Eso solo les permite arrestar a alguien que está en público. Entonces es un orden de ICE diciendo a ICE que pueden am, arrestar, que tienen el poder de arrestar a un inmigrante que está en los Estados Unidos no autorizado.
Eso significa que no le permite entrar en un espacio privado ni a ningún otro espacio, ni el domicilio, ni la casa, solamente en público. Entonces, si uno recibe este documento, puede decir yo no doy autorización para que entra o registra en ningún lado. Siguiente, por favor. La única cosa que necesitas saber sobre una citación es que es otro documento legal. Normalmente está relacionado con una litigación, una demanda, y es un documento que está pidiendo que trae documentos al corte. Em, la única cosa que tiene que hacer recibiendo eso es documentar cuándo fue entregado y a quién, y después contactar a un abogado que debe de explicar cómo va a cumplir con esa petición o la citación. Em, Hay ciertas reglas que cubren las citaciones, pero el abogado va a saber mucho más sobre eso. Siguiente, por favor. Ok, ha venido la hora de hablar de qué pasa si ICE está en la puerta del negocio. ¿Qué debe hacer? Primero, mantén la calma y no correr. Si corras, eso puede dar más prueba a los agentes federales que has cometido un crimen y por eso está corriendo. Entonces, eso puede llegar a más problemas corriendo. También no debe mentir porque mentir a un agente federal también es un crimen, pero no debe hacer declaraciones falsas como si soy ciudadano, si no es, o presentar documentos falsos. Esos todos son crímenes y no debe de hacer eso, pero todos nosotros tenemos el derecho a permanecer en silencio. No tiene que contestar ninguna pregunta, puede decir yo voy a ejercer mi derecho de mantener silencio, yo voy a no hablar con ustedes y después no decir nada más, porque hablar después de decir que no vas a hablar em, no vale nada, ¿verdad? Eso va a como romper el derecho y ahora pueden usar cualquier cosa que ha dicho. Em, Como Rosy estaba diciendo, también va a tener un plan para el negocio. Va a tener unas personas que han completado un entrenamiento de cómo puede identificar ciertos documentos y con eso la persona que no está autorizada, por ejemplo, la recepcionista, va a decir, yo no estoy autorizada a hablar con usted. Yo voy a traer la persona autorizada. ¿Puede, por favor, esperar aquí por un momento? Después va a llamar a la persona diciendo, ahí se está en la puerta. Esa persona que está entrenado va a venir a hablar con ellos y va a determinar si tienen una orden judicial válida. Si sí tienen una orden judicial válida, va a estar con él o ella, el agente, todo el tiempo cuando están haciendo la investigación y van a documentar todo lo que ha pasado. Y siempre todos tienen el derecho de no contestar preguntas. Entonces, durante esta investigación, ICE va a preguntar, pues puede ser que todos que están, han nacido, las personas nacidas en los Estados Unidos en esta pared y las personas nacidas fuera de los Estados Unidos en esta. Y pueden, por favor, muévese a un lado u otro y no tiene que mover ningún pie
tiene el derecho de permanecer en silencio, no firmar nada antes de hablar con un abogado y después de todo hablar con un abogado de lo que pasó y para si arrestaron a alguien, em, pueden tomar acción para ayudar o dar apoyo a esas personas también. Próxima diapositiva. Siguiente. Em, Muy brevemente, otra vez, las personas no autorizadas no van a hablar con los agentes, solo van a decir no estoy autorizada, no van a interferir, no van a proporcionar información o tener una conversación. Yo sé que nosotros somos muy amables, pero no vamos a acomodar a los agentes en este momento. Vamos a tener en mente de valorar la privacidad de nuestros documentos, el negocio, los clientes, más que nada. Yo no voy a estar la persona que está dando información privada a los agentes si no es necesario bajo la ley. Entonces, también pueden decir a las personas que están cercanas, todos nosotros tenemos el derecho de mantener silencio, ustedes no tienen que responder a preguntas de la gente. Lo que ustedes no pueden decir es de exigir o de decir a los clientes que no deben de hablar. Entonces, es una diferencia entre diciendo a una persona que tiene el derecho a hacer algo y diciendo a una persona debes hacer algo. No podemos decir a la gente que deben hacer algo o no. Necesitamos darles toda la información para que puedan tomar la decisión para ustedes, para sí mismos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué pasa si los agentes dicen, hola, soy policía de ICE, queremos hacerte un par de preguntas? Y están empezando a preguntarse, o interrogarse qué debe hacer. La primera cosa que debe decir es, ¿soy libre de irme? Eso significa que si está libre de irme, puede solamente caminar, alejarse con calma y salir de la situación. Si dicen que no está libre de irte, está siendo detenido, que significa que hay un nivel de protección legal para esta interacción. No tiene que responder a ninguna pregunta, no tiene que muéstralos nada, pero si tiene, es un asunto de riesgo en esta situación. Entonces, cuando uno está detenido, el ISO, la policía, está tratando de identificar si deben dejar a esa persona salir o si deben de arrestar a esa persona. En este momento, cada uno tiene que pensar si yo tengo información que puedo compartir para que mm, probablemente me van a dejar, puede ser que quiere compartir esa información. Por ejemplo, si es ICE y yo tengo documentos de migración válidos, puede ser que yo voy a compartir esos documentos, pero si yo no tengo documentos válidos, probablemente no voy a mostrarlos porque eso va a llegar a que me arrestan. Entonces yo voy a negar a responder a las preguntas, decir que voy a permanecer en silencio, no dar consentimiento a ningún registro y después esperar a que toman más decisiones y manejar el riesgo de esa manera.
Siguiente, por favor. En el caso de que dicen que sí estás siendo detenido, puede preguntar por qué y deben de darte una razón por detenerse. Hay un concepto legal otra vez que tiene que tener una sospecha razonable, que tiene que creer que esa persona ha cometido o está cometiendo un delito y necesita estar más de un mera sospecha o corazonada. Em, Tiene que identificar datos que dan a la gente esa sospecha razonable. Cuando uno es detenido, deben de identificarse, pero no tienen que responder a ninguna pregunta. Puede otra vez decir, voy a permanecer en silencio, quiero hablar con un abogado, no voy a firmar nada, no voy a dar consentimiento para ningún registro, etcétera. Siguiente. Y si te arrestan, debe de informar a las personas cercanas de su información de contacto, de su familia, por ejemplo, su número de teléfono y nombre, porque si no, su familia no va a saber dónde está. Debe de compartir su nombre completo, sus primeros nombres y su apellido y la fecha de nacimiento, su fecha de nacimiento para que pueda usar el localizador de ICE en línea. Siguiente, por favor. Eso es una demanda. Queríamos darte una breve actualización sobre una demanda que hemos entregado. Se llama Vázquez Perdoma versus Noem. Y es una demanda, una litigación federal por las detenciones sin sospecha, los arrestos sin orden judicial y falta de acceso a abogados y condiciones en la prisión B18, que es en Los Ángeles. Em, ha resultado que el juez en este caso ha dicho que el ICE sí estaba cometiendo detenciones, arrestos sin sospecha. Entonces dice que no pueden usar, por ejemplo, la raza de la persona, su acento, el hecho de que están hablando español eh, o su trabajo para realizar un arresto y requiere que dan más acceso a personas que están detenidos en Los Ángeles, a sus abogados. Siguiente, por favor. Muy brevemente, consejos sobre documentación. Si todos nosotros en espacios públicos y también en nuestros propios establecimientos, tenemos el derecho de documentar, de grabar con su teléfono. em, es una buena práctica poner su teléfono en horizontal para capturar más de la acción y menos de como el cielo y del suelo. Am, Trata de grabar solamente a los agentes y no a otros. Y también anunciar que está grabando, porque eso da, pues tiene el doble efecto de anunciar que los agentes deben de actuar mejor y de protegerse para anunciar que está haciendo esa grabación, para que no están como, no es una sorpresa para ellos que están grabados. También puede pensar en si su oficina tiene cámaras de vigilancia y
cómo están configurados, quién tiene acceso y muy pronto después de la acción debe de grabar, anotar, escribir todos los datos que saben, la fecha y hora, cuántos oficiales estaban y todo sobre la acción, porque eso se puede usar en el futuro, por ejemplo, en una litigación. Siguiente. Después de una redada, debe de pagar muy pronto el dinero que le deben a todos sus empleados y crear un espacio para que todos puedan discutir lo que ha pasado, em, ofrecer, por ejemplo, tiempo para cuidado personal. Y también una referencia a trabajadores. Si tiene que correr a una persona, debe de ofrecerles una referencia para futuros trabajos. Siguiente. En el caso de que hay una redada, hay dos números importantes que ustedes deben saber. Uno es la redada, la red de redadas y respuesta rápida de Chirla, que es para reportar acciones de ICE. Y aquí está el número. Si ellos no contestan automáticamente, pueden dejar un mensaje y van a em, van a hacer que sus investigadores van al sitio para confirmar si es ICE o no. El otro número es la línea de defensores de inmigrantes, y eso es para asistencia legal si uno es detenido. Y otra vez debe de dejar un mensaje de voz si necesiten ayuda. Siguiente. Tenemos unos recursos adicionales y vamos a compartir las diapositivas después de esa presentación con todas las personas que fueron registrados. Y siguiente, aquí están nuestros números. Y finalmente vamos a tener un poco tiempo para respuestas y preguntas y respuestas. Y ya veo una pregunta en el chat. ¿Es legal grabar a un agente de ICE? Y la respuesta es sí, es legal grabar a un agente de ICE cuando uno está en un espacio público o cuando uno está en su propiedad, pero puede ser si uno es en un espacio privado de alguien más, por ejemplo, está en eh, un negocio privado, debe de recibir el consentimiento del dueño, para grabar, pero puede ser que puede hacer la grabación y no usarlo después, pero a lo mejor puede grabarlo primero y preguntar sobre consentimiento después. Y Rosy, no sé si quieres ah, hablar un poco más de las preguntas que hemos recibido. Ok, entonces pues recibimos una pregunta sobre una iglesia y si este puede estar privado con un letrero o algo diciendo que es privado, pero pues yo le contesté en el chat diciendo que pues el letrero solo no es suficiente para hacer un espacio privado, pero si hay como un cuarto o algo, ese sí puede estar privado. Y la otra pregunta fue si en el caso de que ICE ya llegó y hay gente, ah, por ejemplo, en el espacio santuario de una iglesia, ¿puede
ah, puede decir a la gente que entre a este cuarto seguro o privado, y esa sería obstrucción. Y pues dije que pues sería pues sí, puede ser obstrucción si ya están los agentes y están como huyendo o corriendo de ICE. Pues puede ser un tipo de obstrucción con una investigación federal. Pero si tiene, por ejemplo, una noticia que ahí se está en la área y la gente decide entrar a ese espacio de antemano para precaución, por ejemplo, sí puede, eh, uno se puede hacer eso. Ah, ok. A ver, tenemos más preguntas. Si ICE paró sin razón legal, ¿cómo puede pelear o demandarlos para las violaciones constitucionales? ¿O puede unirse a una demanda existente? Pues depende en lo que pasó. Puede ser que si, pues hay en proceso la litigación que que estaba describiendo. Es una acción de grupo. Entonces puede ser que uno puede estar parte de este litigación, pero esta litigación es solamente para personas en el sur de California, de am, San Luis Obispo hasta el condado de Orange. Y entonces solo cubre ciertos condados, sí cubre el condado de Los Ángeles, pero em, yo recomendaría que llame al número de IMDEF posiblemente para reportar lo que ha pasado, y ellos pueden identificar si es algo que cabe con los datos de la litigación, o si hay otras maneras um, de cómo pelear el caso. También estábamos recibiendo una pregunta sobre entrenamientos para personas autorizadas. Em, yo no conozco afuera de las pequeñas números de entrenamientos que nuestros empleados estamos haciendo para grupos para como organizaciones que están como haciendo respuesta rápida. Em, yo no conozco entrenamientos específicos para esa persona autorizada, pero esos entrenamientos, la cosa más importante para saber es qué es su política de organización, qué debe hacer, qué quiere hacer eh, sus managers en el caso de que hay en la puerta. No todos nosotros necesitamos ser como haciendo respuesta rápida. Puede ser solamente que yo voy a cerrar la puerta y no dejarles entrar y ya. Entonces es importante, no hay como entrenamientos específicos, pero em, cada organización debe de tener su propio entrenamiento para sus empleados para hacer que saben lo que hacer en el caso de que ICE está en la puerta. Rosy, no sé si quieres agregar más. Sí, pues también si alguien tiene como una pregunta específica o, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro pueden aplicar para nuestros servicios. Y
a ver si tenemos la capacidad para ayudarles en hacer la política o revisar su política, especialmente si son organizaciones más grandes. Ah, ok. Y hay otra pregunta. Si tengo residencia legal, ¿puedo llevar conmigo una tarjeta de residencia que está vencida? Y para cuidar que la vigente se me puede extraviar. Entonces, pues no es, sí, no es recomendable llevar la vencida porque ese puede dar un sospecho razonable a un a policía o alguien que no tiene a a una vigente. Entonces, mejor, y también creo que con las tarjetas verdes es un requisito ah, llevar consigo el, la tarjeta que está en vigor en ese momento. Y la última, yo sé que estamos a tiempo ahora, pero yo quería contestar esa última pregunta. La pregunta es si puede llevar documentos digitales y no físicos. Sí puede, pero no es recomendable porque en el caso de que está hablando con ICE o la policía, sí tiene que dar su teléfono a la gente para mostrar los documentos. Puede abrir em, la situación a que pueden registrar el teléfono entero. em, por ejemplo, mirando sus fotos, sus mensajes de texto, etcétera. Entonces no quiere abrir la posibilidad de que van a registrar su teléfono, así que es una mejor práctica imprimir copias de los documentos. Y con eso creo que nuestro tiempo se acabó. Muchísimas gracias a todos por su participación y por estar aquí. Em, Gracias también al Departamento de